A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. En medio de una aguda crisis en lo económico, el Ecuador está muy cerca del inicio de una campaña electoral. En el panorama se ven alrededor de 15 o 20 candidatos. Ninguno hace un planteamiento en función de resolver los más complejos problemas que tiene el Ecuador. Esto nos debe hacer pensar en la necesidad de exigir un plan mínimo que nos saque de esta profunda crisis en el mediano y largo plazo. En esta noche, el programa Poder Ciudadano se honra con la presencia del ex vicepresidente del Ecuador, el economista Alberto Dajic, a quien, tras darle la cordial bienvenida, le consulto en función de cómo ve la situación de crisis aguda por la que atraviesa el país. Patricio, muy buenas noches y muchas gracias por poder a través de este importante medio dialogar con la ciudadanía a través de tu gestión y tu charla. Realmente la gran preocupación que a mí me embarga estos momentos es, por un lado, lo que dices, 15, 20 candidatos. ¿Cuántos hay en Colombia normalmente? 3 o 4. ¿Cuántos hay en los Estados Unidos? 2. Máximo, de vez en cuando, un independiente. 3. En Chile, en Uruguay. Algo estamos haciendo mal. ¿Cómo es posible que puedan haber 15 ofertas diferentes cuando realmente deberían haber 2 variantes, 2 tonalidades, 2 aderezos sobre un esquema fundamental? 2, 3 pequeñas variantes. ¿Por qué? Porque las sociedades no se desarrollan ni derrotan la pobreza por la gestión de un gran hombre. Se desarrollan, y en democracia por sobre todas las cosas, donde existe la alternabilidad y no la tiranía que puede durante 30 años mantener una política correcta, que es lo que no queremos. Pero en la democracia, si no hay esa plataforma común, dada la alternabilidad, si no existe un compromiso de ciertos temas que no pueden ser tocados, manoseados por la política, la politiquería, el populismo o el clientelismo, los países no salen por más bueno que sea un presidente, Patricio. Sin duda, yo creo que es fundamental que nos pongamos de acuerdo en 3 o 4 temas fundamentales a efecto de proyectar determinados niveles de lo que podría ser proyectos nacionales estratégicos, a fin de que todos rememos en una sola dirección. Todos los demás asuntos incluso se los puede liberar. Me quiero referir a los temas de la seguridad social, a los temas de empleo y trabajo, a cómo vamos a sacarle al Ecuador adelante,
Así le pensamos a nuestro país en un país agrícola, exportador, a un país que atraiga a inversiones para hacer turismo, en fin, tener 3, 4 ejes fundamentales y el resto se puede hablar. Pero quiero aprovechar de tu experticia económica, Alberto, para consultarte cómo ves tú el grado de crisis en la economía local. Patricio, estarás de acuerdo que esta es una crisis mundial, que además yo que he sido un ferviente lector de la historia económica del mundo y en particular me han encantado estudiar las crisis, no he visto nada que se asemeje a esto en cuanto a un shock de oferta y de demanda simultáneo sobre todo el planeta. Desde la Segunda Gran Guerra, nada se asemeja, nada se acerca a este problema. Por ejemplo, la gran crisis de las hipotecas era un problema focalizado en el sector financiero, en la banca de inversión y en un producto que se llamaban los CDOs, Collateralized Debt Obligations, que no es el lugar para explicarlo, resultaron papeles que habían empaquetado mucha basura. Era un problema focal. Aquí la producción del mundo está disminuida. La demanda, el consumo está disminuido. Se proyectan recesiones en todos los países del planeta, incluyendo países tan sólidos como Alemania, como los Estados Unidos, que tendrán una tasa de caída del PIB muy significativa. Pero en el Ecuador, ¿qué es lo que añade gravedad a la crisis? Que es incuestionable que siendo una economía dolarizada, no tenemos capacidad de emisión de dinero y por lo tanto no hay capacidad de dar un apoyo directo por parte del Banco Central para reactivación crediticia, cosa que se está haciendo en los países que sí emiten dinero. Pero adicionalmente a eso, la respuesta a un problema de estos es un impulso fiscal. Un gobierno que tiene que hacer llegar directamente recursos a los más necesitados, a los desempleados, apoyo a las empresas para sostenerlas y evitar que colapse el sistema productivo. ¿Puede el Ecuador hacer eso? ¿Cómo va a poder si la caja fiscal quedó en soletas luego de los 10 años del gobierno de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, y si además de eso, en el gobierno actual no se ha logrado corregir realmente? Se ha dado un cambio de dirección, pero la velocidad a la cual han ido las reformas ha sido sumamente lento. Entonces, la situación de la caja fiscal es igual o peor de desesperante que cuando se la heredó en el 2017. Entonces, Patricio, para que nuestros conciudadanos entiendan, el Ecuador, por estas dos limitaciones, no ha podido hacer aquello que están haciendo todos los países. Y el pequeño esfuerzo fiscal que se está haciendo en salud y en entregas de recursos a los más desposeídos es ínfimo comparado con los aportes y el gasto que están haciendo los países que sí pueden, Colombia, el Perú. Patricio, solo para tu información, al Perú esta crisis lo cogió con más de 60.000 millones de dólares de reservas. En el Ecuador la liquidez de la reserva 2.000 y algo de millones, si es que. Esa es la diferencia de un país en el cual ya se ha logrado, al igual que en Colombia, mucho más en Chile, también en Uruguay, tener metas nacionales sobre las cuales los políticos no juegan. A ningún candidato a la presidencia en Colombia se le ocurre decir que va a abrir la máquina del Banco Central para dar plata sin límite, ni en el Perú.
A ningún candidato a la presidencia en el Perú o Colombia o Chile se les ocurre decir que el gobierno va a gastar y gastar y gastar y generar un déficit de 8%, porque ya las leyes no lo permiten, porque esas sociedades lograron acuerdos, los transformaron en grandes normas macrofiscales que todos respetan, y entonces se puede trabajar con una visión de largo plazo. Sin duda. Aquí ni esto tenemos. Sin duda, yo coincido perfectamente contigo, Alberto, que resulta ser la propuesta en la parte económica de mayor trascendencia el lograr un acuerdo mínimo nacional de 3 o 4 aspectos fundamentales. Sin duda alguna, la situación económica del Ecuador es desesperante, con una asfixia total. Pero aquí la pregunta al economista, ¿qué hacer en el inmediato tiempo? Con un desempleo abierto que ya rebasó hace rato el 60% de la población, con una situación de creciente, lamentablemente hay que reconocerlo, que crece la pobreza en distintas capas de la sociedad. Frente a esa realidad, vamos a estar muy cerca enfrentados al populismo electoral que ofrece todo de la noche a la mañana, cuando este es un tema donde el Ecuador únicamente se podrá recuperar en muchos años, si es que tenemos políticas concretas de Estado a las que todos nos comprometamos a respetar. ¿Cuál es la visión tuya? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería la propuesta para el país en función de lograr precisamente ese acuerdo mínimo para la recuperación del Ecuador? Bueno, lo primero es que tenemos que sostenernos hasta que el mundo comience a recuperarse. Y este periodo crítico va a requerir los mejores esfuerzos, las máximas capacidades para obtener la mayor cantidad de crédito en las condiciones más benévolas para el país. ¿Por qué, Patricio? Porque el Ecuador no tiene moneda. Los dólares que tú tienes en tu bolsillo, en tu tarjeta de crédito, en tus depósitos y todos los ciudadanos del Ecuador, ¿de dónde vienen? Vienen del exterior. ¿Cómo pueden venir dólares? Bueno, por exportaciones. Esa es una vía. Ya vemos lo que le está pasando al banano, al camarón, al petróleo. ¿Va a haber por ahí gran inyección de divisas? No. Ah, bueno, porque viene una gran masa de turistas. ¿Qué va? Tampoco. Bueno, los ecuatorianos del exterior van a mandar muchos dólares. No. ¿Cuál es la única vía que queda para traer recursos y que la economía no se asfixie en esta crisis mundial que es desesperante para todos los países? Traer créditos externos. Y para cuando la economía pueda volver a acceder a los mercados internacionales, para cuando el mundo se recupere, para cuando esto empiece a dar signos de vida en el planeta, tendremos que estar listos para las grandes reformas. ¿Cuáles son las grandes reformas? Un mercado de capitales sin las restricciones, los controles. En el Ecuador hay 20 tasas de interés, Patricio. Esto es una chifladura. Eso no existe en un país que tiene una buena intermediación financiera para que el ahorro produzca inversión. ¿Y por qué hay eso? Controles de tasas. ¿Por qué? Toda esa reforma hay que hacer. La contratación laboral. ¿Quién no quiere que la gente gane bien? Todos queremos que la gente gane bien. Pero la gente no gana bien por una ley. Gana bien cuando la economía es productiva. Y para que produzca se requiere inversión. En este caso, Alberto, hay algo que es también complejo. Se está planteando la posibilidad del incremento de impuestos, esto es, de subir el impuesto al valor agregado. Yo soy absolutamente contrario a esa propuesta. Países mucho más avanzados como Alemania lo que han hecho es una reducción de impuestos a efecto de reducir la carga fiscal y lograr refrescar el aparato productivo desde abajo
¿Cuál es tu visión en relación al aumento de la carga impositiva? Patricio, tú eres abogado y quiero preguntarte cuál es un viejo dicho, cómo se deshacen las cosas. De la misma manera como se hace. Muy bien. ¿Cómo se hizo esta crisis? Con un aumento del tamaño del Estado gigantesco. ¿Cómo no? Hay que reducir, por tanto, el tamaño del Estado. Hay que lograr achicar ese tamaño, un Estado obeso que creció demasiado. O sea, hay una teoría que se llama Lean, de la administración Lean, que la aplicó por primera vez la Toyota, que dice que en cualquier organización, Patricio, el 60% de las cosas que se hacen son improductivas. El 35% son necesarias y el 5% añade valor agregado. Hay que cortar la grasa de ese 60%. A mí me van a decir que era necesario que el Ecuador tuviera una aerolínea como TAM. Si hay destinos que socialmente tienen que ser servidos, haga eso a través de vuelos logísticos o lo que usted quiera, pero no tener una aerolínea viajando cuando no hay capital. A mí me van a decir que no hay departamentos, áreas, empresas, entidades del Estado que tienen que desaparecer. Claro que sí. Cuando nosotros iniciamos el gobierno en 1992, pedimos un préstamo al Banco Mundial para comprar renuncias. Fueron 25.000. Era como ahora comprarle la renuncia a 80 personas. Alberto, pero el Estado. De la propuesta que tú haces, donde yo estoy absolutamente de acuerdo, es en la necesidad de redimensionar un Estado que esté acorde con nuestra realidad económica. Pero en la parte que tiene que ver con la aplicación permanente de impuestos y de una carga que ya este momento es intolerable, la situación es dramática. Por el contrario, creo que es necesario buscar, refrescar la economía con créditos baratos y de largo plazo a efecto de que ésta se vuelva a resetear y vuelva a funcionar. Patricio, volvemos a por qué te hice la pregunta. Si el problema se generó por ese gigantismo del Estado, ¿cómo lo voy a resolver con más impuestos? No estoy deshaciendo la cosa de la misma manera que la hice. No estoy resolviendo el problema, porque todo impuesto en este momento significa que estoy contribuyendo a que el Estado no se reduzca al tamaño que se tiene que reducir. Y mira esto muy simple. Hay ya más de 300.000 personas que han dejado de aportar a la seguridad social. Te pregunto, ¿de qué sector? Es muy grave. Mayoritariamente son del sector privado. Es muy grave la situación. Es muy grave la situación. Sería que esta crisis dé como resultado que lo que se comprime el sector público es así y lo que se comprime el sector privado es así. Entonces, la crisis generaría un sector público teóricamente más pequeño, pero en relación al sector privado más grande. Y por lo tanto, como proporción del PIB, también más grande. Esto sería un suicidio, porque dejaríamos a futuro sobre ese sector productivo, sobre esas empresas que tú dices que hay que sostener y reactivar, dejaríamos una carga todavía más pesada que hoy. Eso es como que 6 personas carguen un muerto y el muerto baje 10% de peso, pero se retiran 2 de los que cargan el ataúd. Bueno, sí, el muerto está menos pesado, pero a esos 4 les va a pesar más, Patricio. La situación es realmente muy grave. Yo quisiera, de manera breve, Alberto, si tú me lo permites, que nos des tu criterio en relación a la renegociación que está haciendo el gobierno
de alguna manera con cierto grado de publicidad diciendo que está logrando el mejoramiento en cuanto se refiere a deudas contraídas incluso por gobiernos anteriores, pero también algo que me preocupa es que todavía no se toca la relación con China. Todo lo que significa el endeudamiento con China ha sido de alguna manera calificado como algo reservado y eso no puede ser. Creo yo que es deber moral del gobierno resolver fundamentalmente una renegociación en lo que tiene que ver en la relación de créditos con China. ¿Cuál es tu criterio? Patricio, tú colaboraste en la legislatura como parte del equipo de la izquierda democrática. La izquierda democrática, cuando gobernó Rodrigo Borja, ¿tomó algún crédito reservado? Ninguno. No, eso era prohibido. Nadie lo ha hecho antes. Entonces, yo digo, los créditos de la China son reservados porque ningún violador quiere foto. Es inadmisible que nos hayan pedido petróleo de garantía y con esa garantía nos cobren 7-8% de interés y además nos exijan que una parte de ese crédito se quede como depósito en los bancos de la China, un encaje, con lo cual el costo financiero sube a más de 11. Esto es usura. No pero puede ser hay responsables, que la China Alberto. no renegocie y le dé un alivio al Ecuador. Es inmoral que no lo haga. Así es, aquí hay responsables. Aquí el presidente de la República, el propio ministro de Economía y por supuesto las autoridades de control tienen que intervenir en las actuales situaciones tan dramáticas por las que está atravesando el Ecuador, con una asfixia económica, con una población confinada y en problemas graves. No es posible mantener este tipo de endeudamiento en una suerte de total situación que no hay cómo topar. Esto es una especie de secreto de Estado. Esto no es posible, esto es inmoral, esto tiene que ser absolutamente esclarecido. Así es, felizmente Petroecuador ya publica todos los contratos, eso es un gran avance de transparencia. Inclusive tengo entendido que han publicado los anteriores que no se querían publicar para que el país los pueda conocer, los de petróleo, pero quisiéramos ver lo mismo en la parte de los contratos de la deuda, que se dicen reservados, y en el Ecuador la legislación del correato prevé sanciones para que el que revele una de estas cosas. Todo lo tenían armado de una forma perversa, proterva contra los intereses del Ecuador. Pero volvamos al tema, Patricio. ¿Cómo podemos tener cara para decirle a los acreedores que nos prestaron plata sin garantía, sin petróleo, que les estamos pidiendo que bajen el capital de la deuda y que se ha logrado bastante? Yo creo que en la deuda se ha hecho un trabajo muy serio, no se lo ha politizado, no se ha tratado como el gobierno argentino de usar la plata de los acreedores, pero a esos que nos dieron plata sin condiciones les hemos pedido una rebaja de capital y no se las pedimos a los que tenían nuestro petróleo en garantía y que nos prestaban plata condicionado a que traigamos importaciones de la China y que nos prestaban plata para luego con esa plata traer empresas chinas que hagan centrales hidroeléctricas sobredimensionadas, con sobreprecio y que no funcionan. La China ha sido una aplanadora con el Ecuador. Sin duda, el Contralor General del Estado, funcionario que tiene el respeto ciudadano, hizo una auditoría respecto del manejo de la deuda externa y formó una comisión de veedores contando para el efecto con varios profesionales de la economía. Ojalá se haga una ampliación de ese trabajo referido específicamente a la deuda con China. Yo quiero, en la parte culminante de esta charla tan grata con Alberto Dajique Arzozi, preguntarle exactamente cuáles son las salidas ahora de orden mediato y de largo plazo en función de lograr
un país posible, un país que tenga la factibilidad, además de defender la dolarización, el trabajo, el empleo, la seguridad social? Repito, Patricio, en los próximos meses, supervivencia en momentos muy duros de todo el mundo, el PIB va a caer en todo el mundo, la pobreza desgraciadamente va a aumentar en el mundo, conseguir recursos para sostener. Ya en el mediano plazo, enfrentar con una plataforma unida el tema de la flexibilización laboral, el tema de la reforma financiera, el tema de la seguridad social, el tema del 5% de impuesto de salida de capitales, el tema de el desmantelamiento de los excesos del sector público, de la asfixia regulatoria y de aquello que tiene que ser cortado en el sector público, el tema de la minería que tiene que ser apoyada, la gran minería que es la que no contamina, la que contamina es la informal, la grande se la puede controlar porque es una fuente alternativa que nos puede dar muchas divisas, lograr los convenios bilaterales para que venga la inversión extranjera y hacer la gran reforma monetaria y financiera y respetar acuerdos con leyes macrofiscales que permitan la estabilidad de las finanzas públicas. Pero esto tiene que ser acordado, Patricio, por todos, porque si viene uno y borra lo del anterior, no sirve de nada. Y déjame darte un ejemplo doloroso. En el año 94 habíamos eliminado el subsidio a los combustibles. Teníamos una fórmula que lo calculaba mensualmente el precio en base al precio internacional. Y la politiquería en el país dio marcha atrás a eso. Habíamos logrado eliminar esta lacra y tú recordarás mi posición cuando fue atacado el ministro Tamariz, si mal no recuerdo, que siendo diputado de oposición lo defendía a rajatabla, porque era responsable con el país. Y después de que nosotros el año 94 viramos esta página tétrica del Ecuador, la politiquería y la falta de objetivos nacionales la viró. ¿Cuánto ha perdido, Patricio, el Ecuador por esto? Esto significa no tener objetivos nacionales claros. Así Entonces, es, Alberto. Yo debo reconocer... Esperemos que se logren y que personas como tú y yo, que solo estamos con una posición de ver por el país, podamos ayudar a que esto se dé. Sin duda, Alberto. Yo debo reconocer que con Alberto Dajic, existiendo diferencias de orden ideológico, hemos coincidido en aspectos de fondo que tienen que ver con soñar con un Ecuador diferente, con un Ecuador que recupere las condiciones adecuadas para un desarrollo sostenido. Por favor, quiero pedirle al ex segundo mandatario que se sirva dejarnos con un mensaje para la juventud ecuatoriana, juventud que no quiere meterse en la política, juventud que ve a la política o al político como algo parecido, similar a la corrupción. Juventud que lamentablemente ha tomado distancia de esta situación que tiene que ver con la responsabilidad de todos, porque es precisamente un deber de todos los ecuatorianos sacarle a nuestro amado país adelante. Patricio, qué importante es que la juventud entienda que en la política los espacios vacíos que deja la decencia los ocupa inmediatamente la indecencia. Los espacios vacíos que deja la juventud correcta lo ocupan los incorrectos. La política es una actividad noble para servir. Actué en política desde muy joven. A los 38 años fui vicepresidente del Ecuador y me costó un exilio, por decir la verdad. Y si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer, porque es una obligación servir. Ojalá, Patricio, que la juventud entienda que la cuestión pública es noble. No es verdad que todos los políticos son ladrones.
No es verdad que todos los presidentes han robado. No, eso no es verdad. Y hay que creer que sí se puede transformar al Ecuador y que esta juventud entienda que lo debe hacer. Sin duda, agradezco al ex vicepresidente Alberto Dajic Garzosi y con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30 en la señal de Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.